Buen día, hermanos. Vamos a arrancar la charla del día de hoy. Un domingo bastante particular, Día de las Madres, así que arrancamos felicitando a todas las madres que están aquí y todas las madres que nos escuchan y todas las madres que están hablando también. Así que bienvenidas a todas, especialmente, ¿sí? Es una bendición para todas nuestras madres, así que es un día especial. Y bueno, vamos a arrancar poniendo este tiempo en manos de Dios. Vamos a estar orando, pidiendo que nos acompañe y nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, te doy las gracias por poder estar compartiendo tu palabra, porque nos das la libertad para hacerlo, el tiempo para hacerlo. Y te quiero pedir que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entender lo que vos tenés para decirnos y para hablarnos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos. Hoy arrancamos con una serie de temas nuevos, donde en realidad vamos a ver temas que están anclados al libro de Génesis, de alguna o de otra manera. No sé si para todos los que estuvieron desde el principio viendo Génesis, en Génesis hay un montón de patrones que se repiten. ¿Se acuerdan algún patrón que se repita, por ejemplo, en el libro de Génesis? ¿Qué patrones hay? ¿Cómo? El oriente. Bueno, hay cosas, por ejemplo, a ver, relacionado con eso, estaba el Edén, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén a causa del pecado y para no tener acceso al árbol de la vida, se ubican al oriente de Edén. Cuando Caín asesina a su hermano, se ubica al oriente de esa zona, en una tierra que se llamaba Nod, que era tierra de los errantes. ¿Sí? Hay un patrón de digamos, a medida que el hombre se alejaba de Dios, iba más hacia el oriente. Bien, otros patrones: multiplicarse y fructificarse. Ese fue el mandato de Dios, y hay una resistencia a ese mandato que se ve en patrones. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Teníamos a Caín, que pecó y se fue y hizo una ciudad. Tenía que desparramarse, hizo una ciudad. ¿Por qué hizo la ciudad Caín? ¿Qué tenía miedo Caín después de matar a Abel? Que lo asesinaran, que corría en riesgo su vida. Dios lo marcó, pero él hizo una ciudad. Acuérdense que el concepto de ciudad antigua es fortificación, ¿no? Y después tenemos otro tema con las ciudades muy importantes. Hay una ciudad que arranca desde el principio y que sigue a lo largo de toda la Biblia. Yo me adelanto porque iba a decirle qué cosas de Génesis después vemos a lo largo de toda la Biblia. El hombre tenía que fructificar y multiplicarse, y dijo: hagámonos un nombre y vamos a edificar algo. ¿Dónde pasó eso? En Babel, lo que sería Babilonia, otra ciudad. ¿Sí? Tenemos patrones de ciudades. Yo tiro otro patrón que lo mencionamos muchas veces. El patrón, por ejemplo, que el hijo mayor a veces no es el que recibe la bendición. ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, después de la caída y durante el momento en que Dios habla con Adán y con Eva, les dice que van a tener, le dice a Eva que de ella iba a nacer alguien que iba a vencer a la serpiente, pero que iba a ser herido, ¿sí? Iba a haber como un restaurador, pero que a la vez iba a ser herido. Y bueno, tuvieron a Caín. Yo me imagino, ella dijo: hijo me ha dado Dios, que esperaba algo, y bueno, Caín, que era el mayor, asesinó a Abel, que era el menor, y Abel era el justo. Después tenemos, por ejemplo, las historias a partir de
de Abraham, ¿no? A ver, el primer hijo de Abraham fue Ismael, que lo tuvo por iniciativa de él y iniciativa de Sara para tratar de ayudar a cumplir la promesa de Dios de que iba a tener descendencia. Pero la descendencia, ¿por quién vino? ¿Por quién? Por Isaac, ¿sí? La promesa. Y Isaac no era el primer hijo. Después teníamos lo mismo con Jacob y Esaú. Podemos reflejar lo mismo, si queremos también, con los hijos de Jacob. ¿El más grande quién era? ¿Qué? Rubén. ¿Y quién heredó la primogenitura, por así decirlo, que esto estuvimos charlando, física, por así decirlo, la doble porción? ¿Quién la heredó? José, a través de sus dos hijos. ¿Y quién heredó la primogenitura espiritual? Judá, ¿sí? Entonces, vemos patrones que se repiten de esa manera. Vemos también cosas en común de generación en generación. Tenemos la bendición que Dios le va dando a la generación de sus elegidos. La bendición a Abraham, la bendición a Isaac, la misma bendición para Jacob. Tenemos patrones también de que en realidad incluso los que reciben esta bendición pecan, ¿sí? No son perfectos. Eso para acercarlos un poco a nosotros, ¿no? No es que son bendecidos porque son personas especiales, son personas comunes que reciben una bendición de Dios por misericordia y por gracia de Dios, ¿sí? Eso también es importante. Nosotros no estamos cerca de Dios porque seamos especiales, estamos cerca de Dios porque reconocemos la necesidad de Dios y Dios nos dio el Evangelio para todos, ¿sí? Hay palabras con significados fuertes que aparecen después a lo largo de muchos lugares. La palabra serpiente se usa un montón de veces. La palabra Egipto se usa un montón de veces, la usan los profetas. La palabra Babel se usa muchísimas veces, aparece después el problema con Babilonia y hasta el Apocalipsis aparece Babilonia. ¿Sí? Hay palabras que a veces se usan un poquito menos, pero que tienen mucho significado, y hoy vamos a ver una de estas. Hoy vamos a ver el árbol de la vida, que aparece ahí en Génesis, pero después no aparece demasiado hasta que aparece en Apocalipsis. Y vamos a hablar también hoy de lo que es el cielo y la tierra, y el nuevo cielo y la nueva tierra. Así como hay muchas cosas que de Génesis se proyectan hacia distintos libros, en los profetas, en lo que dijo Jesús, en lo que dijeron los que siguieron escribiendo los libros, los apóstoles de Jesús. Cuando nosotros vamos a estas lecturas y volvemos a Génesis, le encontramos mucho más riqueza y mucho más significado a todas estas cosas. Y es un poco lo que vamos a empezar en estas próximas charlas. Vamos a ver cuestiones que por ahí aparecen en el Nuevo Testamento y vamos a verlas en el contexto en el que pasa en ese momento, pero enriqueciéndolas con el contexto de lo que pasó en Génesis, ¿sí? Así que sobre eso vamos a estar hablando. Y hoy tenemos este tema que habíamos dicho. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. De las primeras hojas de la Biblia nos vamos a las últimas hojas de la Biblia. Vamos a arrancar así, ¿sí? Apocalipsis sabemos que es un libro con un significado simbólico tremendo, muy difícil de interpretar por precisamente todos los significados simbólicos. Entonces, según el punto de vista, la postura de a veces los intérpretes, vemos que se le dan distintos conceptos a las cosas. La idea que tenemos es que, bueno, cuando llegue el tiempo en que se cumpla esta profecía, realmente va a ser clara a todos aquellos que la vivan. Pero hay cosas, hay ventanitas que podemos ver hoy muy claramente del Apocalipsis. Así que vamos a ver alguna de ellas.
Vamos a leer Apocalipsis 21, del 1 al 4. Habla sobre lo último de lo último ya, una de las últimas cosas que va a pasar y que Dios le dijo a los hombres en todo el libro de la Biblia. Dice, voy leyendo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a detenernos acá especialmente en... Hay muchísimo para sacar, pero vamos a detenernos en lo que se habla acerca del cielo y la tierra. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué cielo y qué tierra es la que habla el Apocalipsis? ¿Es la tierra actual, un poco modificada, reformada? ¿Es el cielo que nosotros vemos? Cuando hablamos de cielo y tierra estamos hablando de la creación donde nosotros estamos contenidos en este momento. ¿Qué cielo es? ¿Y qué tierra es? Nuevo. Es decir, este cielo y esta tierra, este universo, este lugar que nosotros conocemos hoy, no va a ser, digamos, retrabajado, readecuado, sino que va a venir algo totalmente nuevo. Y dice, las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Entonces se habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y vamos a tratar de darle contexto a lo que es el cielo y la tierra, con lo que es el Génesis. Hay otra cosa que también se nos dice acá en Apocalipsis, en este pasaje que vimos. Yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo, de Dios, dice. Hay otras versiones que dicen desde el cielo de Dios. Acá tenemos una diferencia, estamos como hablando de dos cielos. Uno es el cielo de la creación, ¿sí? Y la tierra de la creación. Y otro es el cielo como morada de Dios o como lugar donde habita Dios, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a pasar, en función de esto, a tratar de enriquecerlo viendo un poco el Génesis. Y Génesis, vamos a ver, 2.8 menciona que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Cuándo hizo esto Dios? Después de haber hecho toda la creación. ¿Se acuerdan que creó el cielo y la tierra, el mar, todas las cosas que en él habitan, la tierra, todas las plantas y todos los animales, y estableció un lugar, un huerto, donde puso a alguien más de su creación, que era el hombre, ¿sí? ¿Y cuál era la idea de Dios con el hombre? ¿Qué le dijo? Vamos a hacer un poquito de memoria. Lo dijeron recién. Que se fructifique. Es decir, ¿cuál era la idea? Que se reproduzca. ¿Y qué tenía que hacer aparte de eso? ¿Cómo? Gobernar. Gobernar la tierra. Eso ejercer dominio sobre la creación. El hombre, como raza, hablemos, fue establecido como el gobernante de Dios aquí en la tierra para poder ejercer el control de ella de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? A la voluntad de Dios. Y pasó que el hombre se apartó de eso, ¿no? Ahora, otras cosas. ¿Se acuerdan que por ahí decía en Génesis que Dios caminaba junto a los hombres dentro del huerto? ¿Sí? Y vemos que Adán y Eva dialogaban con Dios adentro del huerto.
Y dentro del huerto también estaba el árbol de la vida, del que vamos a hablar un poquito después. Entonces, tenemos un concepto de la creación donde Dios estaba morando dentro de su propia creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba presente con aquellas cosas que había creado. Estaba presente con el hombre. El cielo y la tierra era prácticamente una misma cosa. O el cielo tomado como el hábitat de Dios, el lugar donde habitaba Dios, la morada de Dios, y la tierra, estaban unidos, ¿sí? Y el hombre y Dios estaban juntos. ¿Y después qué pasó con el hombre, con Adán y con Eva? Sí, cae en pecado. Había dos árboles en el huerto. Un árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la serpiente los tentó y le dijo: muchachos, si ustedes en realidad comen de este fruto, van a ser especiales, van a ser iguales que Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva tenían que ir creciendo e ir gobernando e ir extendiendo el control y el dominio sobre la tierra que fue creada, tomados de la mano de su creador. Y ellos dijeron: bueno, quizás lo podamos hacer nosotros solos. ¿Por qué vamos a necesitar a Dios? Y entonces ahí entró el pecado. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se quedaron en Edén o no? No, fueron echados. Y fueron echados también para que no tengan llegada al árbol de la vida, que era un árbol del cual podían comer, y que si comían de ese árbol iban a mantener una vida eterna. Pero una vida eterna en un corazón que estaba manchado por el pecado. Y el pecado trae dolor, trae angustia, trae sufrimiento. Puede ser una vida eterna miserable. Muchos autores dicen que Dios, al separarlo a Adán y Eva del árbol de la vida, en realidad ejerció también un acto misericordioso. Y bueno, la cosa es que se separaron. Y ahora, el espacio donde estaba Dios ya no se compartía con el espacio del hombre. Dios dejó de habitar con Adán y con Eva. La tierra pasó a ser un lugar que fue maldecido, no en cuanto a la calidad de su fruto, pero sí en el esfuerzo para conseguirlo, ¿sí? Le dijo Dios a Adán: la tierra te dará espinos y cardo para darte tu fruto. No iba a dejar de dar fruto, pero iba a dar fruto con esfuerzo, y entonces el trabajo iba a ser con esfuerzo. La creación misma sufrió un impacto, la tierra misma sufrió un impacto por causa de la entrada del pecado. Y ahora tenemos a el hombre por un lado y a Dios por otro lado, al cielo, que representaría, según lo que estábamos charlando nosotros, Dios separado de lo que es la tierra, que era el lugar que estaba controlando el hombre, y en el corazón del hombre había pecado. ¿Se entiende lo que estamos charlando? Entonces tenemos cielo por un lado y tierra por otro lado. Pero después había un vínculo entre Dios y el hombre. Aparecieron otras cosas. Había lugares comunes que aparecían entre Dios y el hombre. Una palabra que no mencionamos, que es bastante común en Génesis, es la palabra altar. Generalmente en el lugar donde se aparecía Dios se hacía un altar. Y donde se hacía un altar también se hacía un sacrificio. Y el altar generalmente se hacía en un lugar alto. Y después apareció un poco más adelante, ya no en Génesis, sino en Éxodo, el tabernáculo, que era el lugar donde el pueblo de Dios, que había sacado de la tierra de Egipto, podía acercarse a adorar a Dios y también a rendir cuenta por sus pecados, porque había un lugar para sacrificio, ¿sí? Entonces, había un lugar donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios por ahí estaba en los
altares o en los lugares altos donde se manifestaba. Después más adelante estaba en el tabernáculo. Más adelante estuvo en el templo de Jerusalén. Pero a ver, para que tengamos una idea, el tamaño de la carpa del tabernáculo, no todo el patio que lo rodeaba, pero la carpa del tabernáculo era alrededor de 15 metros por 6 metros. Y el lugar santísimo, que era el lugar donde se consideraba que estaba la presencia permanente de Dios, era un cuadrado más o menos de 6 metros por 6 metros. Había un lugar chiquitito donde el sacerdote entraba una vez al año y donde estaba la presencia de Dios. Lo mismo pasaba en el templo de Jerusalén, un poco más grande era, ¿sí? Entonces, había un lugar donde se cruzaba Dios con el hombre en la tierra, que era en el lugar donde habitaba dentro de un templo Dios. Pero esos templos, la figura misma de lo que había en el templo, los símbolos que habían, las decoraciones que habían, en realidad estaban recordando a lo que era el Edén. Encontrábamos figuras talladas de flores, encontrábamos piedras preciosas, encontrábamos cosas que hacían alusión al jardín de Edén, que es algo que se perdió, que era el lugar donde el cielo y la tierra estaban unidos, ¿sí? Y el tema del sacrificio no es un detalle menor. Algo que en la Biblia Dios se encarga de mostrarnos desde el principio es que el pecado tiene un precio y que el pecado tiene que pagarse. El precio del pecado tiene que pagarse. No hay un indulto sobre el pecado. El pecado se paga. Se paga. Y el tema es que si el pecado se paga, porque acuérdense, por ejemplo, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, si lo comían, ¿cuál era la consecuencia? La muerte, ¿sí? Vino una muerte espiritual y una muerte física después. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, para acercarse a Dios, para acercarse a los lugares que estaban destinados en los templos, o cuando antes de que existan los templos se generaba un acercamiento a Dios en un altar, había un sacrificio. ¿Y el sacrificio qué era? Era un símbolo de lo que tenía que pasar con ese pecado. El que se acerca a Dios, que es pecador, tiene que venir con alguien, con alguien que venga en representación de él y que en cierta manera sustituya el precio que tenía que pagar esa persona para poder acercarse a Dios. Y el precio era la sangre de ese sacrificio. Entonces, el sacrificio en cierta manera es como que absorbía el pecado para que el sacerdote o aquel que se acercaba a Dios pueda hacerlo en ese lugar santo, ¿sí? Y este concepto es importantísimo porque es el concepto que nos lleva a Cristo, que Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque para acercarse a Dios tenía que haber alguien que tomara el precio de ese pecado para que nosotros ahora lleguemos a Él. Eso lo vemos también un poco más ya en lo que es los escritos de Pablo. Romanos 5, leo un pedacito de Romanos 5, dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y un poquito más adelante, en el versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? La llegada que nosotros podemos tener a Dios, la justificación, el ser hechos justos adelante de Dios, es algo que lo podemos tener por nosotros mismos. ¿Eso es lo que estamos diciendo?
¿Lo podemos tener a través de quién? A través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde en Jesús se vuelve o nos volvemos a unir con Dios, ¿sí? Y así como existía el templo en su momento, que era el lugar que representaba otra vez el vínculo, el espacio físico donde se vinculaba a Dios con el hombre a través del sacerdote que iba en representación del pueblo, nosotros como creyentes en Cristo, justificados, hechos justos por el sacrificio de Cristo, con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, tenemos un espacio con Dios. ¿Se acuerdan que hay pasajes que dicen, ¿no son vuestros cuerpos templos del Espíritu Santo? ¿Sí? Eso lo dice Pablo en Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Porque habéis sido comprado por precio. Ese precio es la sangre de Cristo. Entonces, ahora, esa figura del templo, que era el lugar donde se unía la tierra, que ahora estaba sin Dios, con Dios, ahora está, ¿en dónde? ¿En el corazón de quiénes? ¿De quién? De los cristianos. ¿Sí? El templo está en el corazón de los cristianos, el lugar donde los cristianos somos templos móviles que llevamos, ¿sí?, a Cristo por el mundo. Y la idea de Dios, que lo podía haber hecho de otra manera, es que seamos nosotros, precisamente esto lo recordaba en la jornada misionera que tuvimos hace poquito, que nosotros como creyentes seamos los que llevemos el mensaje de Dios también al mundo. Entonces, tenemos a partir de la caída un cielo y una tierra, un lugar de Dios y un lugar de los hombres que se separaron. Tenemos a partir de Cristo un lugar donde se une Dios y los hombres en el corazón de los creyentes con la presencia del Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis vamos a tener, nos revela que va a haber algo mucho más grande. La creación que había sido perjudicada por la presencia del pecado, esta creación va a desaparecer. Y así como estaba el primer cielo y la primera tierra de la creación, donde moraba Dios, ahora Génesis nos muestra que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra donde va a morar Dios. Y en función de lo que dijimos, vamos a leerlo de nuevo el pasaje. O vamos a leerlo con un poquito más de contexto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que es la de la creación, donde estaba Adán y Eva y donde estamos nosotros. Y el mar ya no existía más. No nos metemos en esto. El mar, acuérdense también, esto lo enseñó mucho Franco, era para los antiguos un lugar de confusión, un lugar relacionado con el abismo, ¿sí? Y no existe más desorden, ¿sí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo de Dios, recordemos, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vi una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo, ¿qué dijimos que era el tabernáculo? El lugar donde Dios estaba presente, ¿sí? Y ahora desciende la nueva Jerusalén como el lugar donde Dios va a estar presente, donde Dios mora. Y dice, Él morará con ellos, con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Otra vez volvemos al escenario inicial. ¿Se dan cuenta? Lo que se rompió y no pudo ser en Adán y en Eva, con la primera creación, a causa de la entrada del pecado, se va a terminar de romper del todo, porque Dios lo va a deshacer al cielo y a la tierra actual, y va a haber un cielo y una tierra nueva, y en ese cielo y tierra nueva, todos aquellos que hayan creído en Dios, que hayan apoyado su fe en Jesucristo, van a vivir con Dios eternamente. Esto es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y es realmente una visión gloriosa que nos da una esperanza gloriosa.
en medio de tanto dolor, de tantas guerras que estamos viviendo en la tierra, en medio de tantos conflictos, tenemos la esperanza y tenemos la certeza por fe que vamos a tener una tierra y una nueva y un cielo nuevo donde va a estar presente Dios todo el tiempo y vamos a estar con Él. Y no están las cosas que sí hay en esta tierra ahora. No hay más llanto, no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más lágrimas. Hay consuelo. Hay una vida eterna con gozo adelante de Dios todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que estuvimos viendo sobre este tema de cielo y tierra? Nos queda un temita más. ¿Cómo andamos? Acá un poquito ajustados. Saltamos un capítulo más, al último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Tiene que ver con lo que veníamos charlando también. 22 del 1 al 4. 22 del 1 al 4. Tiene que ver con el capítulo 21. Y lo leo. Acá estamos haciendo una descripción de esa ciudad que descendió sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva y vamos a ver qué contiene adentro. Y dice, 22, 1 en adelante, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Vamos a analizar un poquito acá el huerto del Edén y el árbol de la vida que había ahí. Vamos a relacionarlo con este Apocalipsis, ¿sí? Génesis 2, del 8 a 10 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Habíamos visto en Apocalipsis que tenemos el árbol de la vida y tenemos un río también, por el que pasa el árbol de la vida. Y tenemos acá en Génesis el árbol de la vida, que ¿dónde estaba físicamente? ¿Qué nos dice? ¿En qué parte de Edén estaba? ¿Dónde? En el oriente, sí, pero ¿en qué parte del Edén estaba el árbol plantado? En el centro del Edén estaba plantado el árbol y salían ríos, o salía un río, es decir, una especie de manantial, y se dividía en 4 ríos. ¿Dónde nacen los ríos? A ver, le doy 3 opciones: en una llanura, en un valle o en una montaña, o en un lugar elevado. En un lugar elevado, si no, no fluye el agua, ¿sí? Se tiene que desparramar. Si había un río que se dividía en 4 ríos, el Edén era una especie de símbolo de un monte. Acuérdense que venimos diciendo, relacionémoslo con lo que dijimos hace un ratito: altares, lugares altos donde Dios se presentaba, templos que estaban puestos en lugares altos donde Dios manifestaba su presencia. Veamos también Edén como un lugar alto, porque del Edén salían ríos, era como una especie de monte, o estaba en una especie de monte, o un lugar a partir del cual las cosas descendían, si no los ríos no podían caer. Y en el centro de ese lugar estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol de la vida estaba accesible o estaba inaccesible a las personas, a Adán y Eva. Estaba accesible, podían comer de él, era un permitido, podían comer de todo árbol del huerto, de toda planta verde, de todo árbol que dé semilla, podían comer también del árbol de la vida, ¿sí? Pero estaba también el otro árbol,
¿sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a leer un pedacito de Génesis 3. Acá tenemos la serpiente que era astuta y hablaba con Eva. Génesis 3:3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Del fruto del árbol que está en el medio del huerto. ¿Qué estaba en el medio del huerto? El árbol de la vida. Y parece que también lo teníamos cerquita al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Es como que estaban ahí, en la zona del medio del huerto, porque Dios dice que plantó el árbol de la vida en el medio del huerto, y Eva acá nos está diciendo que en el medio del huerto había un árbol que no podían comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos autores piensan que estos árboles estaban uno al lado del otro, casi. No sabemos, no tenemos mayores explicaciones, pero lo que se nos dice acá es claro. Eva lo veía a este árbol en el centro del huerto y en el pasaje anterior veíamos que el árbol de la ciencia, que el árbol de la vida también estaba plantado en el centro del huerto. Y esto por ahí nos da una visión, digamos, más dramática de lo que pudo haber sido el momento en que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. A lo mejor podemos decir que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal a la sombra del árbol de la vida. O que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal dándole la espalda al árbol de la vida con su fruto. Acá me voy yo por ahí, no me quiero ir en cosas, en figuras literarias, pero digamos, hubo un rechazo, en todos casos, más allá de las posiciones físicas que esté cada cosa, hubo un rechazo total del hombre hacia lo que Dios le había planteado como ordenanza, que era que dependa de Él y que no tome de lo otro, que no tome para su propia sabiduría, no tome para crecer en sí mismo, en sus propios términos, separado de Dios. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí. Ah, bueno. A ver, ¿por qué si está bueno el enfoque? ¿Por qué si el hombre iba a sojuzgar la tierra y entre ellos todos los seres que había sobre la tierra y todos los animales que había sobre la tierra, le hace caso a la serpiente que era astuta? Porque había algo que evidentemente les estaba dando vuelta. No se había concretado, pero algo les estaba dando vuelta. ¿Se acuerdan cuando la ofrenda, vamos a esta idea, Cristina, cuando la ofrenda, se hizo la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Y la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Y el semblante de Caín decayó, Génesis 4. Y Dios le dijo, ¿qué te anda pasando? ¿Sí? Cuidado con el pecado. El pecado te está acechando, ¿sí? Pero vos debes resistirlo. Bueno, ahí ya Caín, podemos entrar en que venía pecando desde antes porque ya se le rechazó la ofrenda, pero a ver, lo que le está diciendo Dios a Caín, vos tenés que resistir el pecado. ¿Qué estás maquinando? ¿Por qué te vas yendo en tus maquinaciones? Y en cierta manera podríamos decir que el hombre estaba intrigado, Adán y Eva estaban intrigados con lo que pasaba con ese árbol que no podían comer, ¿sí? Tenían acceso a todo y ese árbol no podían comer. Bueno, el hecho es que lo tomaron y cuando lo tomaron, Dios les negó el acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese árbol significaba
Ese árbol no era Cristo, por las dudas, pero ese árbol significaba el poder de la vida de Dios, ¿sí? La vida de Dios que podían tomar todos cuando estaban en comunión con Él, y la eternidad que te daba ese poder de estar la eternidad junto a Dios. El hombre pecó y ese árbol desapareció y no volvió a aparecer más, hasta ahora que llegamos. Pero en el medio tenemos otras figuras, ¿sí? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No tenemos al árbol de la vida, pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más adelante Jesús también se presenta como una forma de árbol. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Y empieza a hablar de las ramas como aquellos que están tomados de Jesús. Vamos a leer un poquito de todo esto. Juan 14, 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto ya con el Apocalipsis vayámoslo trabajando, ¿no? Con lo que venimos leyendo. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo el lugar otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Jesús estaba hablando en cierta forma de este escenario que estamos viendo en Apocalipsis, donde hay una morada donde todos vamos a estar juntos. Juan 15, 1 en adelante, el capítulo que le sigue. Juan 14 y Juan 15 se los recomiendo, están en las lecturas de la charla de hoy. Juan 15, 1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que sería todo brote, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y más adelante, para ya ir respetando los tiempos, dice en el versículo 10, 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de vuestro Padre, de mi Padre, y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Acá Jesús se compara con un árbol, se comparó antes con un camino que lleva a la vida, y está la idea de que el creyente sea como la rama de un árbol que exprese lo que hay que expresar. En la actitud de Adán y de Eva hubo egoísmo, porque ellos se quisieron separar de Dios. Lo que está proponiendo Jesús es algo totalmente diferente. Dice: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Acuérdense también que cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los dos grandes, lo mayor de los mandamientos, dijo: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son dos cosas que se perdieron en Edén. Estas son las mismas dos cosas que le pasó a Caín, ya que estamos hablando de Caín, antes de, o en el episodio que terminó con la muerte de Abel. A ver, primero la ofrenda de él fue rechazada. Con Dios no lo estaba poniendo en primer lugar. Y después mató a su hermano, no amó al prójimo. ¿Sí? No amó a Dios y no amó al prójimo. Y la sabiduría de Dios, el camino de la sabiduría de Dios que está mostrando Jesús en este sentido,
que es opuesta a la sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde dice, yo hago lo que quiero y puedo hacer lo que quiero. Eso es lo que le estaba diciendo la serpiente, ¿sí? Y puedo ser igual a Dios porque quiero, y era una gran mentira, ¿sí? Pero la sabiduría que estaba esperando Dios y la sabiduría que vino a volver a expresar Jesucristo es estar tomados en amor de Dios. Y en ese amor a Dios, amar también al prójimo. El principio de la sabiduría divina está basada en lo que dijo Jesús, y lo que dijo Jesús es que tenemos que andar en amor con Dios, ¿sí? Y por eso también en amor con el prójimo. Ya terminamos. Volvemos otra vez a Apocalipsis 22, del 1 al 4. Miren la similitud, lo volvemos a leer. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, en esa ciudad que habíamos visto antes en Apocalipsis 21, donde Dios iba a morar con los hombres, que decía, está el trono de Dios y del Cordero. ¿El Cordero quién es? Cristo. Habíamos dicho que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo y es lo máximo de la misericordia de Dios por el hombre, ¿sí? Porque la figura de Cristo como Cordero es la figura del que entregó la vida para que nosotros ahora podamos llegar ahí, ¿sí? Entonces está el trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, otra vez un río, como en Génesis, un río que nace en este caso del trono de Dios y que pasa en medio del árbol de la vida. Y el árbol de la vida produce frutos y sus hojas son para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y sus nombres estarán en su frente. ¿Se acuerdan que el rostro de Dios no se podía ver? Eso era otro tema. Nadie podía ver el rostro de Dios porque el que veía el rostro de Dios iba a morir. ¿Se acuerdan que Moisés, medio de espalda, o Dios le pasó de espalda para que no vea su rostro? Bueno, en la nueva creación, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, donde va a estar el árbol de la vida, donde va a estar el trono de Dios y donde va a haber un río, al igual que en Génesis, no va a haber problema para ver el rostro de Dios. El trono de Dios está presente y Dios y el hombre están juntos otra vez. Esa separación que había entre el cielo y la tierra, entre la morada de Dios y la creación de Dios a causa del pecado del hombre, es restaurada a través de Jesucristo, y el mismo escenario que arrancó en las primeras páginas de Génesis termina dándose en las últimas páginas de Apocalipsis. Alguna diferencia, el cielo y la tierra ahora son nuevos, pero principio de Génesis, Dios en comunión, el hombre en comunión con Dios, final de Apocalipsis, el hombre en la eternidad unido permanentemente con Dios. Que esta sea nuestra esperanza para pasar todas las pruebas, para pasar todos los problemas. Dios va trabajando en nuestros corazones. No somos perfectos, estamos en la carrera de la santificación, tenemos pecados, pero Dios va a hacer nueva todas las cosas, primero en nosotros y después en toda la creación. Descansemos en Él y busquémosle a Él, y que Él sea nuestro Señor en todo momento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente, como estábamos diciendo, nosotros no te buscábamos, nosotros no queríamos conocerte, y enviaste a Jesucristo para que entregue su vida por nosotros, para que a través de Él podamos llegar
otra vez a vos. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestro clamor cuando estábamos en dolor y en desesperación. Nos recibiste como tus hijos a través del sacrificio de Jesús. Y gracias, Señor, porque ahora podemos gozar esta bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida y de caminar en tu paz. Nos ponemos en tus manos, seguí acompañándonos en el nombre de Jesús. Amén.